Estamos en comunicación como todos los jueves con Kevin Grunbaum, él es especialista en opinión pública y en comunicación política, y vamos a charlar un poco de los temas que vienen surgiendo en la semana, las cartas tanto de Patricia Bullrich como de Bebe Bonafini al presidente, y un poco esto que habló el presidente alrededor del el error que fue involucrarse en todo el tema de Vicentín con todo el capital político que invirtió. ¿Qué tal, Kevin? Buen día. Adrián, Luis, acá Gonzalo en el estudio, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Con frío, ¿no? Estamos abrazados en este momento. Sí, estamos todos abrazados a Adrián que nos da calor. Bueno, bien. Una fiesta divina esta. Una hermosa oportunidad para acercarse. Por supuesto, siempre es una muy buena oportunidad para acercarse a alguien y demostrarle cariño y afecto. Bueno, en esta época no está bueno, no queda bien, vamos a decir, la verdad no. Es más simbólica la cosa, pero bueno, ganas nos faltan de... Exactamente. Bueno, ¿cómo la vas viendo? ¿Cómo la vas llevando? Parece como que en las semanas, ¿no? Digo, así como la semana pasada de repente había sido el boom de la gravedad institucional, esta fue una semana de cartas, ¿no? Cartas y contracartas que se fueron enviando. Claro. De declaraciones. No, porque digamos, tuvimos, bueno, la carta de Bebe Bonafini, después le contesta Alberto, y después tenemos la carta abierta, que en realidad no fue carta porque fue un video de Patricia Bullrich también al presidente. No sé si pudieron la oportunidad de verlas y leerlas todas. Sí, la de no vi Bonafini. las cosas esas porque vomito, pero... la carta de Bebe de Bonafini hablaba un poco alrededor de la gente con la que el presidente se estaba sentando para negociar o empezar a ver el tema de la salida. También, bueno, mostrando un poco la interna. Bueno, en consonancia con eso también estuvo en declaraciones Luis Delía, ¿no? Como que el presidente solo escuchaba con el oído derecho. Un mensaje... Sí. El compañero Luis está internado, pobre. ¿Viste el tuvimos meme que hay? Después también tuvimos la pelea en Twitter entre Grabois y Devido, que fue bastante interesante. Sí, que Grabois le dijo a Devido que por su culpa y por haberse adueñado de la plata del Estado, llegó Macri, algo así era, ¿no? Sí, después uno le dijo al otro que estuvo preso, como que los dos se dijeron que estuvieron presos por defender la libertad, y ahí... Y la otra vez, hace poco, uno de los amigos, de las personas que más sabe de comunicación y de política en general, que es Nacho Ramírez, en la radio decía que le recomendaría a varios políticos desinstalarse de Twitter. Me parece que lamentablemente es un camino para algunos, pero bueno. No, volviendo a las cartas, a mí lo que me parece más interesante, digamos, de la carta de Eve es como sería la primera crítica o el primer golpe, por así decirlo, de un frente interno que tuvo Alberto Fernández. A ver, cuando digo el primero, digo de este nivel, las madres sacan un comunicado. Hay evidentemente una parte dentro de la coalición que votó Alberto Fernández que claramente sostiene esto y piensa esto, dentro de los propios, digamos, gente que no... A ver... No estamos hablando de gente que no lo volvería a votar, pero sí gente que ya está bastante desilusionada con el hecho de que Alberto todavía no avanzó con ninguna de las promesas de campaña, y el hecho de que la violencia institucional está en alza. Evidentemente hay, ¿no? Más allá de que puede ser un sector mínimo, yo no te mentiría si te dijera qué porcentaje o qué tamaño representa. Uno, dentro de lo que es el humor social, ve eso. Dejando afuera los análisis de si Alberto cumplió o no cumplió, estamos hablando de cómo se divide internamente, lo cual en cierto sentido me parece lógico, porque como nosotros habíamos hablado la semana pasada, lo que hay hoy en día es una coalición de gobierno, es una ningún partido de los que formaban la oposición en su momento sabía que podía llegar solo al poder, y por lo tanto se formaron una coalición que Alberto Fernández conducía junto con Cristina Kirchner. Entonces las diferencias internas en los gobiernos de coalición no son una novedad. Sí, es algo que no me sucede. No me parece sorprendente. Me parece yo leí las dos, leí la carta de Eve y también leí la carta en respuesta a Alberto, que no sé si la leyeron, que claramente no tuvo la misma cantidad de difusión. La carta de Alberto también es muy contundente, la carta con la que le responde. Pero bueno,
y de hecho Madres lo que hace es retuitear la carta de Alberto y decirle que estaba de acuerdo, digo, como acepta la respuesta de Alberto, donde Alberto le marca claramente las políticas que han tenido para ayudar a los más necesitados durante todo este periodo de pandemia y reforzando su compromiso, pero también dejándole bien en claro que su rol como presidente es sentarse con todos los sectores. Creo que en ese sentido Alberto ahí marca una clara diferencia con lo que fue el último kirchnerismo, digo, cuando el kirchnerismo iba con otro tipo de apoyo, con otro tipo de historia, no es lo mismo un gobierno que gobierna hace 7 meses que un gobierno que tenía ya más de 12 años en el gobierno, en realidad no, más de 12 no, porque no llegó, pero digo, la impronta y la necesidad de sentar a negociar es otra, entonces Alberto en ese sentido le contestó bastante bien. Bastante bien. Acá Luis tiene una pregunta. Kevin, ¿cómo estás? Sí. ¿Tiene alguna representatividad, digamos, que pueda ser relevante? Tanto Eve Bonafini como Patricia Bullrich, digo, cuando alguien, no se pone en el gobierno de Cambiemos, cuando alguien votó a Macri, no votó a Patricia Bullrich. Y en el caso de Eve Bonafini, no sé cuánta gente, digamos, se siente representada por ella. Ahí, para mí, ahí es una gran pregunta la que me haces. Para mí ahí es bastante distinto. Patricia Bullrich sí tiene, digo, yo considero que sí tiene cierta representatividad. De hecho, probablemente vuelva a su rol ella había sido diputada, ¿no? Ahora se me hizo una laguna en ese sentido. Fue diputada hasta 2015. Claro, Fue Patricia Bullrich sí. Patricia Bullrich sí tiene una representatividad, sí representa representa el ala más extrema del PRO. Tal vez ahí hay una cuestión de si votan o no votan. Digo, una cosa es que represente y otra cosa es que tenga tal vez un porcentaje electoral propio. Yo creo que en el caso de Patricia Bullrich igual sí, sobre todo dentro de sus electorados. Eve Bonafini no, claramente no tiene una representatividad, la gente no votaría a Eve Bonafini, nadie votó a Alberto votando a Eve Bonafini, pero sí Eve lo que tiene legitimidad y tiene una posibilidad de marcar ciertos discursos. O sea, estamos hablando de un actor político de importancia, digo, más allá de su forma de hablar y de que, como vos decís, tal vez nadie votaría a Eve, digo, que Eve habilite interpelar de esa manera a Alberto Fernández no es un gesto menor hacia adentro de lo que es el Frente de Todos y hacia adentro de lo que es sobre todo el kirchnerismo. Claro. Me parece que es significante porque habilita una cierta crítica interna que hasta cierto momento no se venía dando, sobre todo tan públicamente por lo menos. No sé si me explico. Y de Patricia Bullrich, y yo la verdad que la carta la vi varias veces porque me sorprende algunas cosas que dice, habla de, en un momento yo me anoté, ella habla de que hubo una salida masiva de presos, expropiación de empresas privadas, mezcla bastantes conceptos, habla de creación de enemigos imaginarios, y a mí lo primero que se me vino a la mente fue cuando en su momento el Cambiemos habló de la RAM como una organización terrorista que era gigante, cuando después se comprobó que no era mucho más, claro. Pero creo que Patricia sí representa un sector de la población muy marcado y es la que más en línea está en el ala más dura de Cambiemos, a la que Macri claramente se está pegando cada vez más. Claro, se está acercando por los apoyos propios que le da, ¿no? Con los anuncios que hubo al respecto del viaje que hizo a Paraguay, ¿no? Y otras comunicaciones, por ejemplo la entrevista que hizo con el hijo de Vargas Llosa que hablamos el otro día. Ahora, en cuanto a lo que es la comunicación, y este es tu tema en particular, ¿no? ¿Cómo se comunica un error, ¿no? ¿Cómo se vuelve para atrás con una medida? El presidente Alberto Fernández en una de las últimas declaraciones que hizo denotó esto de que el hecho de Vicentín fue un error por el caudal político que se licuó y por los diferentes problemas que trajo. ¿Cómo se comunica cuando se equivoca un político? Bueno, ahí es bastante interesante. También hay que ver, una cuestión es cuando hay un error puntual de una acción de gobierno, es que cuando, por ejemplo, no vayamos hacia algo tan grande, pero cuando un municipio hace algo y lo hace mal. Claro. Distinto es eso a cuando hay una acción
un interés político o una acción o más de otro índole, como podría ser lo que pasó con Vicentín, que tenía más carácter también simbólico, y no lo hiciste ni siquiera. Digo, ahí hay como un paso anterior. Digo, Alberto se está diciendo que se equivocó por algo que anunció, que el gobierno todavía no llevó adelante. Digo, se está anticipando a una problemática que evidentemente sintieron y notaron cuando comenzó todo el fogoneo, digo, mediático contra la medida. Claro. Entonces, ahí digo, es distinto. ¿Por qué? Porque si vos tenés una situación donde te equivocaste puntual, vos podés encontrar un responsable, sí, y hacer que el responsable admita la culpa. Es decir, que admita la culpa, no, la responsabilidad. Digo, que admita la responsabilidad, que diga, bueno, yo me equivoqué en esto, tengo que ser puntual, reconocemos, y tomar medidas al respecto. Digo, también una cuestión de cuando uno se equivoca en una acción puntual de gobierno, tiene que, si va a admitir la responsabilidad, vamos a hablar, no estamos hablando de cuando una municipalidad se equivoca y no hace nada y la cuestión pasa. Digo, cuando el error es significante y hay que comunicarlo. Digo, hay que también comunicar las medidas que se van a tomar. Para rectificar acá, eso. Por ejemplo, Alberto, ¿cómo? Las medidas para rectificar eso, ¿no? Como vos decís, o contramedidas, o buscar una cabeza que tenga que rodar necesariamente. Exactamente, buscar un responsable y buscar las medidas para decir, bueno, nosotros hicimos esto mal, vamos a tomar esta medida. Bueno, cuando la renuncia de Vanoli en su momento, entre muchas otras cosas, es una forma de buscar, no sé si se acuerdan cuando le piden la renuncia a Vanoli, después de algunos errores, pero el error tal vez más público fue el de las filas de los bancos, ¿se acuerdan? En medio de la cuarentena. De los jubilados, sí. Bueno, fue Vanoli, ¿no? Si estoy correcto, sí. ¿No? Con lo que digo. Sí. Bueno, cuando le piden la renuncia, digo, ahí es encontrar un responsable, encontrar a alguien que admita el error, decir cómo lo vamos a cambiar. Digo, el gobierno, ahí hay un error y se comete, y después que se toman medidas a continuación. Claro. Para mí el caso de Alberto con Vicentín va por otro lado, hay una cuestión es un discurso político también hacia adentro, de bajar un cierto nivel a la lógica y a la retórica para poder entender que hay que jugar con un poquito más de movilidad. Tal vez el gobierno malinterpretó la cantidad de poder que tenía, o en realidad la cantidad de poder que tenía para hacerle frente a la embestida mediática que se iba a venir luego de Vicentín. Claro. Cuando él dice, pensé que todos iban a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina, yo ahí digo, si realmente ese es el análisis, no hubo un análisis de cómo fueron las expropiaciones de YPF y de Aerolíneas Argentinas en su momento, y cuál es la imagen que tiene hoy la gente sobre Aerolíneas Argentinas. Para darte un ejemplo, claro, para dar un ejemplo sobre la división que hay dentro de las imágenes. También hay una cuestión histórica de esa visión de que las empresas estatales funcionan mal. Entonces, si en Argentina hay como un mito de que la empresa estatal funciona mal, y vos pensaste que al momento de estatizar una empresa tan grande la gente iba a salir a festejar, toda la gente y no solamente tu electorado, me parece que ahí hay un error de cálculo bastante grande y se malinterpretó totalmente el hecho de que vos tengas una aprobación muy grande porque venís llevando muy bien una cuestión de una pandemia mundial, al hecho de que hace menos de un año el 40% de la población no te votó. Claro. No sé si me explico a lo que voy. Sí, es confundir pues quizás el caudal de votos alrededor de lo que tenías con las medidas que estás tomando, con realmente una medida que iba a tocar intereses que iban a traer sus consecuencias, no solo mediáticas, sino también en las movilizaciones que hubo y también en lo que era la renegociación de la deuda, por ejemplo, ¿no? Que eso retrajo por ahí algunos capitales por la posibilidad de expropiación, ¿no? que se planteaba. Bueno, yo ahí y yendo tal vez acá, lo que voy a decir es pura especulación, tal vez yo no sé bien, no lo tengo, y no tengo la información de cómo afectó o no la negociación de la deuda del hecho de Vicentín, porque tal vez de otro lado alguien te podría decir que es el elemento que tiene el gobierno para encarar una recuperación económica, también puede ser visto de esa manera, pero sí, claramente lo que no se analizó o no se observó fue la correlación de fuerzas
sobre todo el plano simbólico, que es donde se viene peleando el tema Vicentín, porque realmente no estamos hablando de que hubo algo en el Congreso, de que, todo fue simbólico y mediático, el anuncio. Entonces, en ese espacio de disputa, evidentemente no hubo una lectura correcta de la correlación de fuerzas, y vos te encontraste con, a los 2 días, manifestaciones a favor de una empresa privada que, más allá de analizar el concepto, porque esa da para charlar otro día, analizar el por qué hay un sector de la población argentina que decide movilizarse a favor de una empresa privada y cree que vienen por su departamento de desamiento. Cuando no hay, exactamente, cuando no hay en Argentina, un modelo expropiatorio. Nosotros, ya que meto el chivo en el medio, cuando grabamos en Realidad Conversada sobre Vicentín, yo estuve estudiando bastante sobre, por ejemplo, el modelo boliviano de expropiación. Y el gobierno de Evo Morales tomó la decisión política de expropiar cientos de empresas fundamentales para el desarrollo económico del país, y ahí hubo un modelo de expropiaciones donde se expropiaban distintos sectores fundamentales de la economía para levantar. Y después todo el mundo habla del gran crecimiento del Producto Bruto Interno Boliviano, que es real, pero dentro de ese gran crecimiento hubo una estrategia pensada y diseñada por parte del gobierno de quedarse con empresas privadas, y no estamos hablando de 4 o 5 empresas, como pasó tal vez durante todo el gobierno kirchnerista. Claro. Estamos hablando de muchas empresas que se fueron quedando. Tengo acá algunos números después, si quieren en otro momento. Mineras, empresas de telecomunicaciones, metalúrgicas, telefónicas, compañías logísticas, petroleras, empresas de electricidad, cementeras, incluso los aeropuertos. Eso fue un modelo expropiador. Claro. En Argentina no pasó eso, no pasó nunca, y sin embargo hubo todo un fantasma y un mito alrededor de eso. Bueno, esa lectura no estuvo. Entonces, hoy salir a pedir perdón también, esto es mi análisis, mi perspectiva, ¿no? Para mí es un mensaje interno. Creo que tiene que ver con una cuestión institucional, o sea, con el hecho de poder, nadie, yo, o sea, no estoy a favor, ni siquiera sé quién es Vicentín, o sea, me suena un nombre pintoresco nada más, pero me parece que a lo que apunta quizá es a defender los valores que están en la Constitución Nacional. O sea, básicamente la propiedad privada es inviolable. Entonces, aparte, yo hablando por el resto, ¿no? Porque a mí la verdad es que es un tema que no me interesa, me parece nefasto, pero quizás no soy representativo en este sentido, pero la gente tiene esa sensación de que hasta acá llega el poder del otro, o sea, hasta donde todos estamos de acuerdo en que esto se respeta. Fue algo muy similar, yo lo vi algo muy similar a lo que fue la 125. O sea, si uno analiza la medida de la 125 en términos económicos, la medida era correcta, la medida que había diseñado Lustó en ese momento. Sí. Era correcta. Lo que pasa es que la imposición de la medida era el problema. Claro. O sea, no era tanto el fondo, sino la forma. Exactamente. Uh-huh. Porque quizás si lo de Vicentín en particular, y ya como para ir redondeando, lo de Vicentín en particular, creo que si se comunicaba de otra forma y se tenía en cuenta, por ejemplo, todo lo que pasaba con el Banco de Nación, con los acreedores, que la empresa la estaban vaciando, quizás tomaba otro cariz, ¿no? Y no era tan fuerte en las manifestaciones. No sé qué pensás de esto. Sí, totalmente. Yendo un poco para atrás, la expropiación es parte de la Constitución, el mismo artículo habla de las excepciones. En eso estoy de acuerdo, que igual para mí hay un error en la comunicación. En vez de hablar de la palabra expropiar, le hubiesen dicho que el Estado se quedaba con el 51% de las acciones, tal vez hubiese sido distinta la reacción. Y utilizar la palabra expropiar, ahí para mí generó ese conflicto. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Podría haber sido comunicado de otra manera, usar otros términos y usar otro modelo, decir, por ejemplo, eso, el Estado se va a quedar con el 55% de las acciones, o con podrían haberlo manejado de otra manera para no generar, de esa reacción inmediata que generó la palabra expropiación. Claro. Sí, utilizar palabras como rescate u otras formas también lo marca de otra manera, ¿no? Exactamente. Después también podemos hablar de la simbología,
se expropió, se hizo un anuncio y no había, no estaba el gobernador de la provincia, no estaba el ministro de Agricultura, hay un montón de cuestiones que para mí en ese momento se manejaron de una manera y que generaron una respuesta inmediata y un rechazo inmediato a un gran sector de la sociedad, porque no fue menor el sector que se opuso a la expropiación de Vicentín. Exactamente. Así que, Kevin, el podcast de esta semana, ¿cómo se llama y dónde podemos encontrarlo? Esta semana hablamos un poco sobre el tema de la inflación en la Argentina, los distintos modelos que hubieron y por qué evidentemente parece que no se puede controlar. Se llama, no me acuerdo, que en realidad me mataron ahí porque hubo un cambio de nombre al final, pero lo pueden encontrar en R Conversada en Twitter y en realidad Conversada en Spotify. Muy bien, y ahí van a tener también los otros análisis que hacen con Fede Schurman para todo esto. Así es, exactamente. ¿No? Así que bueno, Kevin, te agradecemos muchísimo la comunicación y el programa que viene vamos a ver si las posibilidades técnicas dan para que nos acompañes todo el programa. Perfectamente, dale, nos vemos. Así que fíjate, de última sentate y de la cintura para abajo anda en calzones y de la cintura para arriba ponete un saco, no sé, vos fíjate. Me voy a tener que bañar para la próxima vez, está bien. Como Adrián en este momento está sujeto a un